¿Sabías que un solo acto de valentía puede salvar un negocio familiar y cambiar vidas? Descubre la increíble historia de Sofía, quien enfrentó traición y corrupción para revivir el sueño de su padre. Con una inesperada alianza y una lucha llena de suspense, este relato de resistencia y amor te dejará sin palabras. Sofía Bennett se despertó con el sonido de su teléfono sonando sin cesar. Su corazón se hundió cuando vio el nombre de su madre en la pantalla, llamando a una hora tan temprana. Con una mano temblorosa, contestó, y el mundo tal como lo conocía se hizo pedazos con el primer sollozo de Emily. «Es Sofía, tu padre, se fue». Un ataque al corazón. En ese momento, la habitación giró y su pecho se apretó como si un puño de hierro le hubiera agarrado el corazón. Aturdida y entumecida, Sofía se dirigió a la casa de sus padres. El trayecto se sintió eterno, la ciudad de Los Ángeles se veía borrosa a través de sus ojos llenos de lágrimas. Los recuerdos de su padre, Robert Bennett, pasaban por su mente, su risa cálida, sus consejos gentiles, su amor inquebrantable por su familia. No podía reconciliar al hombre vibrante que conocía con la fría y dura verdad de su repentina muerte. Cuando Sofía llegó, encontró a Emily en la sala, rodeada de fotos familiares y las pertenencias de Robert. Su madre se veía destrozada, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Sofía se derrumbó a su lado, abrazando a su madre con fuerza mientras ambas lloraban. La casa, que antes estaba llena de la presencia reconfortante de su padre, ahora se sentía como una concha vacía que resonaba con su dolor. Los días se mezclaron mientras hacían los arreglos para el funeral de Robert. Sofía los atravesaba en una neblina. La realidad de la ausencia de su padre era demasiado inmensa para comprenderla por completo. Después del servicio, Sofía y Emily comenzaron el doloroso proceso de ordenar las pertenencias de Robert. Era un ritual de amor y pérdida, cada objeto un recordatorio del hombre que había significado todo para ellas. Una noche, mientras revisaban cajas en el ático, Sofía encontró un juego de llaves y una carta dirigida a ella. Sus manos temblaron mientras abría la carta. La letra familiar de su padre le trajo una nueva ola de lágrimas. En la carta, Robert revelaba que había abierto un restaurante a su nombre, esperando que fuera un regalo para su futuro. Pero la alegría de este descubrimiento estaba manchada por la revelación de que el restaurante estaba teniendo problemas, al borde de la bancarrota. El corazón de Sofía se llenó de una mezcla de orgullo y tristeza. Su padre siempre había creído en ella, siempre había visto su potencial incluso cuando ella dudaba de sí misma. Ahora, más que nunca, sentía el peso de su creencia. Decidida a honrar su memoria, Sofía juró salvar el restaurante. Era la última parte de él a la que podía aferrarse, y no iba a dejar que se le escapara. La decisión de salvar el restaurante le dio a Sofía un nuevo sentido de propósito en medio de su dolor. Compartió su plan con Emily, quien la apoyó de todo corazón a pesar de su propio dolor. Juntas, idearon una estrategia para que Sofía se uniera al personal del restaurante de incógnito, para entender sus problemas desde adentro. Sofía sabía que no sería fácil, pero estaba lista para luchar por el legado de su padre, sin importar el costo. Sofía se paró afuera del restaurante, el letrero desgastado con el nombre de su familia. Se sentía surrealista, sabiendo que ese lugar albergaba los sueños y esperanzas de su padre para ella. Tomó una respiración profunda, apretando la solicitud de empleo que había llenado con un nombre falso. Al entrar al restaurante, la golpeó el aroma de la comida mezclado con la sensación de abandono. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al gerente, Jason, quien apenas la miró antes de empujarle un trapeador y un balde en las manos. Los primeros días fueron agotadores. Sofía fregó pisos, lavó pilas interminables de platos y sacó la basura. Sus músculos dolían y su ánimo estaba por los suelos. Nunca había imaginado trabajar en tales condiciones, pero se recordó a sí misma porque estaba allí. El personal era amable, pero parecía decaído, sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Sofía podía sentir la tensión subyacente, la desesperación silenciosa en sus movimientos. Jason, el gerente, era una presencia constante, con sus ojos fríos y calculadores. Daba órdenes a gritos, mostrando poco respeto por el personal. Sofía sentía su mirada posarse en ella, como si sospechara que no pertenecía allí. Cuanto más observaba, más se daba cuenta de lo profundo que eran los problemas.
Los suministros siempre escaseaban, el dinero parecía desaparecer sin explicación y la atmósfera era opresiva. Estaba claro que algo andaba muy mal. Una noche, después de un turno especialmente agotador, Sofía se encontró sola en la cocina. Aprovechó la oportunidad para buscar pistas. En un cajón cerrado con llave, descubrió facturas y registros financieros que no tenían sentido. Sus sospechas sobre Jason se hicieron más fuertes. Sabía que tenía que ser cuidadosa. Si él descubría que estaba investigando, podría significar el fin de su misión y del restaurante. A pesar del miedo y el agotamiento, Sofía encontró consuelo en su creciente amistad con David, un cocinero que había estado en el restaurante desde el principio. David era amable y ético, una rara luz en el oscuro ambiente. Se unieron en conversaciones nocturnas y sueños compartidos de sacar adelante el restaurante. Su apoyo inquebrantable le dio a Sofía la fuerza para continuar su trabajo encubierto, incluso cuando se sentía abrumador. La tensión de mantener su identidad en secreto pesaba mucho sobre Sofía. Deseaba contarle al personal quién era realmente, compartir su visión para el futuro del restaurante. Pero sabía que el momento no era el adecuado. Tenía que reunir más pruebas, construir un caso lo suficientemente sólido para exponer la corrupción de Jason. Los riesgos eran demasiado altos para arriesgarse a una revelación prematura. A medida que pasaban los días, la tensión en el restaurante crecía. Sofía podía sentir la presión acumulándose, una sensación de crisis inminente. Estaba caminando por la cuerda floja, equilibrando su trabajo encubierto con su investigación. Cada turno traía nuevos desafíos, nuevos momentos de duda. Pero a través de todo, se aferraba al recuerdo de su padre, su inquebrantable fe en ella. Estaba decidida a tener éxito, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. La inquietud de Sofía crecía con cada día que pasaba mientras desenterraba más pruebas de la corrupción de Jason. Una noche, después de que el restaurante cerró, se quedó tarde para revisar los registros financieros que había logrado copiar. Su corazón latía con fuerza mientras ensamblaba el alcance del desfalco de Jason. Él había estado desviando dinero durante meses, cubriendo sus huellas con facturas falsas y cuentas manipuladas. La traición dolía profundamente, sabiendo que este hombre estaba destruyendo el sueño de su padre para su propio beneficio. A medida que Sofía descubría el alcance del engaño de Jason, su enojo hervía bajo su exterior calmado. Sentía un profundo sentido de injusticia, no solo por su padre, sino por los empleados cuyas vidas dependían de ese trabajo. El restaurante no era solo un negocio, era una comunidad, un lugar donde la gente había invertido sus esperanzas y sueños. No podía quedarse de brazos cruzados y permitir que fuera arruinado. El apoyo de David se convirtió en un salvavidas. Se reunían en secreto, compartiendo información y elaborando un plan para exponer a Jason. Sus reuniones nocturnas estaban llenas de conversaciones susurradas y miedos compartidos. La presencia constante de David y su inquebrantable creencia en su misión reforzaban la determinación de Sofía. Sentía una conexión cada vez más profunda con él, un vínculo forjado a través de su lucha compartida. Era una luz en medio de la oscuridad, dándole esperanza y fuerza. El peligro de ser descubierta siempre estaba presente. Sofía era muy consciente de la presencia de Jason, sus ojos vigilantes y su temperamento impredecible. Cada vez que lo veía, su pulso se aceleraba, una mezcla de miedo y determinación. Tenía que ser meticulosa, asegurándose de que su investigación permaneciera oculta. Cualquier error podría significar un desastre, no solo para ella, sino para todos los que dependían del restaurante. Una noche fatídica, mientras Sofía copiaba documentos cruciales, escuchó pasos que se acercaban. El pánico la invadió. Rápidamente escondió los papeles y fingió estar limpiando. Jason entró, su expresión fría y sospechosa. ¿Qué haces aquí tan tarde?, y exigió. Sofía forzó una sonrisa casual, rezando para que él no pudiera oír su corazón acelerado. Solo terminando. Ha sido un día largo. Los ojos de Jason se entrecerraron, y por un momento, ella pensó que él veía a través de su fachada. Pero simplemente gruñó y se alejó, dejándola temblorosa pero resuelta. Sofía sabía que se le estaba acabando el tiempo. Las pruebas eran contundentes,
pero necesitaba una manera de presentarlas sin alertar a Jason prematuramente. Ella y David decidieron acercarse a Emily y a la junta directiva del restaurante. Era un movimiento arriesgado, pero necesitaban aliados que pudieran ayudarlos a llevar a Jason ante la justicia. El peso del secreto se estaba volviendo insoportable, y ya no podían luchar esta batalla solos. Con la reunión programada, Sofía sentía una mezcla de anticipación y temor. Este era el punto de inflexión. Si tenían éxito, podrían salvar el restaurante y honrar el legado de su padre. Si fracasaban, todo por lo que había trabajado se desmoronaría. Las apuestas nunca habían sido tan altas, y la presión era inmensa. Pero en medio de la confusión, se aferraba a un destello de esperanza. Con David a su lado y el recuerdo de su padre guiándola, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La noche antes de la reunión con la junta, Sofía sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. Tenía todo listo, las pruebas, sus notas y el plan que ella y David habían elaborado meticulosamente. Pero mientras yacía en la cama, las dudas la invadían. ¿Y si no le creían? ¿Y si Jason se enteraba antes de que pudieran presentar su caso? La incertidumbre la devoraba, haciendo que el sueño fuera imposible. A la mañana siguiente, cuando Sofía entró al restaurante, podía sentir la tensión en el aire. Miró a David, quien le dio un asentimiento tranquilizador. Estaban listos, pero parecía que el universo tenía otros planes. Justo antes de la hora del almuerzo, Jason irrumpió en la cocina, con el rostro torcido de rabia. Sofía, a mi oficina, ahora. Su voz retumbó, silenciando el ruido de la cocina. El personal intercambió miradas preocupadas mientras Sofía seguía a Jason, con el corazón palpitante. En la pequeña y desordenada oficina, Jason arrojó un montón de papeles sobre el escritorio. Explica esto, y exigió. La sangre de Sofía se heló al ver su propia letra, notas que había tomado durante su investigación. ¿Cómo las había encontrado? El pánico la invadió mientras luchaba por formar palabras. Y yo, no sé cómo llegaron ahí, y tartamudeó, pero Jason la interrumpió. Y, no me mientas. Has estado robando del restaurante, ¿verdad? La acusación la golpeó como un golpe físico. ¿Robando? No podía creer lo que estaba escuchando. Eso no es cierto, y protestó, con la voz temblorosa. Pero Jason no estaba escuchando. Se inclinó hacia ella, con los ojos llenos de malicia. Sé lo que estás haciendo, y no dejaré que arruines este lugar. Considérate suspendida, con efecto inmediato. Sofía sintió que la habitación giraba a su alrededor. El suelo parecía desmoronarse bajo sus pies mientras comprendía la gravedad de la situación. La noticia de su suspensión se difundió rápidamente por el restaurante. Sofía salió, con la cabeza en alto a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. No podía permitir que Jason la viera derrumbarse. Afuera, se desplomó en un banco, con el peso del legado de su padre presionando sobre ella. Se sentía completamente derrotada, la lucha desapareciendo de ella. ¿Cómo podría exponer a Jason ahora? ¿Cómo podría salvar el restaurante cuando estaba prohibida de siquiera entrar en él? David la encontró allí, sentada sola, con el rostro enterrado en sus manos. Se sentó a su lado, su presencia un ancla reconfortante. Lo resolveremos, se dijo suavemente. Pero Sofía negó con la cabeza, la desesperación evidente en sus ojos. ¿Cómo? Ha vuelto a todos en mi contra. Piensan que soy una ladrona. David tomó su mano, apretándola suavemente. Y todavía tenemos las pruebas. Todavía podemos ir a la junta. No estás sola en esto, Sofía. Lucharemos juntos. Las palabras de David reavivaron una chispa de esperanza en Sofía. No estaba derrotada todavía. Con el apoyo de David, aún podía luchar por el sueño de su padre. El camino por delante era incierto y lleno de peligros, pero no tenía otra opción que seguir adelante. La reunión con la junta era su última oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla. Al levantarse, decidida a enfrentar lo que viniera, sintió un renovado sentido de propósito. La batalla estaba lejos de terminar,
y estaba lista para darlo todo. Los días previos a la reunión con la Junta estuvieron llenos de tensión. Sofía y David trabajaron incansablemente para preparar su caso, reuniendo cada pieza de evidencia que pudieron encontrar. Se reunían en secreto, planificando hasta altas horas de la noche. A pesar de la falsa acusación de Jason que pesaba sobre ella, Sofía encontraba fortaleza en el apoyo inquebrantable de David. Su fe en ella nunca flaqueaba, siendo un faro de esperanza en medio de la tormenta. Su relación se profundizó en esos momentos de vulnerabilidad. David compartía historias de sus propias luchas y sueños, forjando un vínculo que iba más allá de su misión compartida. Sofía se encontraba abriéndose al de maneras que no había hecho con nadie más, exponiendo el peso del legado de su padre y la amenaza contra él. En la presencia de David, se sentía comprendida y apoyada, un raro consuelo en medio del caos. El día de la reunión con la Junta, Sofía se paró afuera del restaurante, con nervios y determinación luchando dentro de ella. Ajustó su blusa, enderezó los hombros y entró con propósito. Emily y David ya estaban adentro, esperándola. Sus ojos se encontraron, un intercambio silencioso de solidaridad y preparación. Sofía respiró hondo, apartando el miedo que amenazaba con abrumarla. Al entrar en la sala de juntas, Sofía sintió el peso de las miradas de todos sobre ella. La presencia de Emily a su lado era una fuerza estabilizadora, un recordatorio de por qué estaba allí. Los miembros de la Junta escucharon atentamente mientras Sofía y David presentaban su caso, exponiendo la evidencia contra Jason con claridad y convicción. Emily intervino con testimonios conmovedores sobre la visión de Robert para el restaurante y su dedicación a su éxito. La refutación de Jason fue aguda y defensiva, sus intentos de desacreditar a Sofía y David fueron recibidos con una firme determinación. Pero Sofía mantuvo su posición, su voz firme a pesar del tumulto interno. Vio escepticismo en algunas caras, simpatía en otras. El resultado estaba en juego, y Sofía sabía que este momento lo determinaría todo. En los momentos finales de la reunión, Sofía hizo un movimiento audaz. Entregó a cada miembro de la Junta una carpeta que contenía pruebas irrefutables de las malas acciones de Jason. La sala quedó en silencio mientras revisaban los documentos, el peso de la verdad era innegable. Sofía contuvo la respiración, rezando en silencio por justicia. Finalmente, el presidente habló. Y basado en las pruebas presentadas, está claro que se deben tomar medidas. El corazón de Sofía se aceleró mientras continuaba, y Jason, quedas relevado de tus funciones como gerente, con efecto inmediato. Un alivio inundó a Sofía, las lágrimas de gratitud y agotamiento amenazando con brotar. Miró a David, quien le sonrió triunfante. Lo habían logrado, habían salvado el restaurante. Cuando Sofía salió de la sala de juntas, fue recibida con aplausos y felicitaciones del personal. Su suspensión fue levantada, su nombre limpiado de la falsa acusación de Jason. La sensación de victoria era dulce, pero estaba atemperada por el conocimiento de los desafíos que aún quedaban. Con el apoyo de Emily y David a su lado, Sofía sabía que podían reconstruir y restaurar el sueño de su padre. El restaurante comenzó a cambiar bajo el liderazgo de Sofía. Implementó nuevas políticas, restauró la confianza entre el personal y dio la bienvenida a los clientes con un entusiasmo renovado. El viaje había sido arduo, pero Sofía había emergido más fuerte, más determinada que nunca. Su vínculo con David floreció en un amor profundo y duradero, nacido de la adversidad y el triunfo compartidos. Juntos, enfrentaron los desafíos futuros con coraje y resistencia, sabiendo que su amor y compromiso los guiaría a través de lo que viniera. Bajo el liderazgo de Sofía, el restaurante comenzó a prosperar una vez más. La atmósfera vibraba con energía y optimismo renovados. Los clientes regresaron, atraídos por la deliciosa comida y la conmovedora historia de redención. Sofía trabajaba incansablemente, poniendo su corazón y alma en cada aspecto del negocio. Ahora era más que solo un restaurante, era un testimonio del legado de su padre y de su propia resiliencia. Pero la sombra de Jason persistía, un recordatorio constante de la oscuridad que habían superado. Sofía no podía sacudirse la sensación de inquietud, sabiendo que él aún albergaba resentimiento y posiblemente deseos de venganza. Aumentó la seguridad y vigilaba cada detalle, decidida a no bajar la guardia.
David la apoyaba incondicionalmente, su presencia era una fuente de fortaleza y tranquilidad. Una noche, mientras Sofía cerraba el restaurante, recibió un mensaje escalofriante. Una nota amenazante fue deslizada bajo la puerta, advirtiéndole que tuviera cuidado. El miedo se apoderó de su corazón al leer las palabras, dándose cuenta de que Jason no había terminado con su venganza. Le mostró la nota a David, cuya expresión se ensombreció con preocupación. Sabían que no podían ignorar esta amenaza, no podían subestimar la desesperación de Jason. Decidieron confrontar a Jason directamente, exigirle que los dejara en paz de una vez por todas. Las manos de Sofía temblaban mientras entraban a su oficina, los recuerdos de su último enfrentamiento aún frescos en su mente. La sonrisa arrogante de Jason era exasperantemente familiar, su arrogancia intacta a pesar de su caída. ¿Qué quieren ahora? Y se burló, su voz goteando malicia. Sofía se mantuvo erguida, su voz firme a pesar del miedo que se enroscaba en su estómago. Tienes que detener esto, Jason. No dejaremos que destruyas todo lo que hemos trabajado tan duro para reconstruir. La presencia de David a su lado era un testimonio silencioso de su unidad, su determinación inquebrantable. La risa de Jason era burlona, pero había un atisbo de incertidumbre en sus ojos. Sabía que ya no estaba en control, que Sofía y David ahora tenían el poder. Su confrontación se intensificó en un intercambio acalorado, acusaciones y amenazas se lanzaban como golpes. La ira de Sofía se encendió, alimentada por años de injusticia y traición. Pero debajo de la ira había una determinación férrea, una negativa a retroceder. Exigieron que Jason dejara el restaurante y nunca regresara, una advertencia final cargada con el peso de su nueva fuerza. Al final, Jason cedió, su orgullo herido pero su derrota innegable. Se fue, sus amenazas lingerando en el aire como una tormenta que se desvanece. Sofía y David lo vieron irse, alivio mezclado con una persistente sensación de inquietud. Sabían que esto no era el fin de sus desafíos, pero también sabían que habían enfrentado a su mayor adversario y habían salido victoriosos. Mientras caminaban de regreso por el restaurante, Sofía sintió una oleada de gratitud por el apoyo inquebrantable de David. Se abrazaron, sus corazones latiendo al unísono con el ritmo de su triunfo compartido. El restaurante bullía a su alrededor, lleno de risas y conversaciones. Sofía miró a su alrededor, viendo no solo clientes, sino una comunidad unida por la resiliencia y la esperanza. Con Jason finalmente fuera de sus vidas, Sofía y David se concentraron en reconstruir y expandir el éxito del restaurante. El apoyo de la comunidad crecía cada día, atraído por la historia de resiliencia y redención que había surgido dentro de esas paredes. Sofía ponía su corazón en cada platillo, infundiendo en cada receta el espíritu de su padre y su propia determinación. El restaurante se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder de la perseverancia y el amor. Mientras Sofía y David trabajaban juntos, su vínculo se profundizó en un amor que superó las pruebas que habían enfrentado. Encontraban momentos de alegría en medio del caos, robándose besos en los rincones tranquilos de la cocina, compartiendo sueños del futuro que esperaban construir juntos. Su historia de amor se entrelazaba con la revitalización del restaurante, cada uno alimentando al otro con una devoción inquebrantable. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, Sofía estaba fuera del restaurante, viendo cómo la ciudad cobraba vida con luces y risas. No podía evitar reflexionar sobre el viaje que la había llevado hasta allí, la pérdida, la traición y el triunfo final. La presencia de su padre se sentía más cercana que nunca, su espíritu vivo en cada rincón del restaurante que había soñado para ella. Dentro, el restaurante zumbaba con actividad. Los clientes llenaban las mesas, sus risas se mezclaban con el aroma de las comidas recién cocinadas. Sofía miró a su alrededor, sintiendo una oleada de orgullo y gratitud. Este lugar se había convertido en más que solo un negocio, era un símbolo de esperanza y renovación, un testimonio de la fortaleza de la familia y la comunidad. Emily se unió a Sofía en la ventana, sus ojos brillando de orgullo. «Y tu padre estaría tan orgulloso de ti», Sofía dijo suavemente. Sofía sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Eso espero, mamá. Espero que lo estemos haciendo sentir orgulloso». Emily apretó la mano de su hija, su dolor y triunfo compartidos en ese simple gesto.
Se quedaron juntas, viendo cómo el restaurante prosperaba bajo el liderazgo de Sofía, un legado de amor y perseverancia. A medida que la noche avanzaba, Sofía y David celebraban su éxito con el personal y los clientes leales. El restaurante resonaba con música y risas, una celebración de nuevos comienzos y posibilidades infinitas. Sofía sabía que el camino por delante tendría sus desafíos, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo para enfrentar lo que viniera. En los momentos de tranquilidad que siguieron, Sofía se sintió agradecida por el viaje que la había llevado hasta allí. Había aprendido que la resiliencia nace de la adversidad, que el amor puede conquistar incluso los momentos más oscuros. Al mirar a los ojos de David, vio su futuro reflejado de vuelta, un futuro lleno de amor, risas y la promesa de interminables mañanas.